Muy buenas tardes a todos. Pues ha llegado al final casi este ciclo de conferencias. Las conferencias terminan hoy. Así que creo que hemos hecho un recorrido. Hay quien dice que es de los mejores ciclos que ha hecho el Instituto y tienen razón, porque el éxito en redes está siendo tremendo, la cantidad de gente que se conecta diariamente por YouTube en la página del Instituto para ver las conferencias. Es muy interesante el ver que ha gustado tanto la arquitectura como cuando hablaban de una de las artes escénicas, cuando estaban hablando de vestuarios, de lo que sea, cambiando lo que es todo el mundo del cine, la gente estaba bastante entusiasmada. Y bueno, pues el Instituto nunca se había metido en el mundo del cine en los 75 años que tenemos de existencia. Es la primera vez que afrontábamos esto. La historia del Instituto es más hablar sobre el Madrid de Carlos III, de Felipe II, de Fernando VI, o los palacios reales, o vías de circunvalación de Madrid, pero nunca nos habíamos ido a las artes escénicas. Este año hemos probado con el cine y esperamos el año que viene, si puede ser, si no en el 27, iremos al teatro. Y bueno, pues ya hay gente preparada esperando que hagamos lo del teatro. Este ciclo partió de esta sala, se hizo porque Albino Arenas, sentado allí en una de las sillas de esta sala, nos pidió que hiciéramos un ciclo de conferencias sobre el cine y la verdad que fue aceptada la propuesta, pero de él partió y con él termina. Pero no terminamos, porque la semana que viene tendremos una mesa redonda, que les contaré al final de la conferencia. Como todos ustedes saben, porque lo conocen sobradamente, Albino es miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños, es licenciado y doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, hizo su tesis doctoral, perdón un momento, es licenciado y doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, hizo una tesis doctoral que no voy a dejar de mencionar a su director, porque yo sé que a él le gusta que siempre diga que fue dirigida por Julio Palacios, el gran Julio Palacios. Catedrático de la Escuela Universitaria Politécnica de Madrid, profesor ad honorem hoy en día en la Universidad Politécnica de Madrid, donde ha llegado a ser director del Departamento de Física Aplicada e Ingeniería de Sistemas, que fue toda su actividad docente. Trabajó en la Universidad Complutense, en el ICAI y en el CEU a lo largo de distintas etapas de su vida académica. Impartió cursos y seminarios y dirigió tesis doctorales y tesinas. Entre sus publicaciones destaca El análisis dimensional y sus aplicaciones, que es un documento con 3 volúmenes, escritos en colaboración con otros autores, y una biografía de Albert Einstein, y bueno, bastantes libros más, pero la biografía de Einstein yo la he leído y es fantástica y tuvo un éxito tremendo de ventas. Y bueno, pues ha sido divulgador científico en una revista editada en Madrid, que es un blog del periódico 20 Minutos, ha realizado actividades periodísticas incluso relacionadas con el cine en Madrid, en radio y televisión incluso, es un miembro numerario de la Cofradía Internacional de Investigadores, correspondiente de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, y hoy pues nos vamos al cine, nos va a hablar de la prensa cinematográfica, ese campo que él tenía muchísimas ganas de contarnos y que llevaba ya tiempo investigando sobre el tema. Les dejo con él para que nos lo pueda explicar a fondo. Gracias. Gracias por esas amables palabras de presentación, María Teresa, y gracias a todos los asistentes. Y en especial quiero mencionar a Clara Janés, aquí presente, que ha hecho un esfuerzo para venir. Es de la Real Academia Española de la Lengua, que hace unos días le dieron el Premio Nacional de Poesía Francisco Quevedo de 2025, y que también es aficionada al cine. Así que gracias por el esfuerzo. Y gracias a Gonzalo, a mi cuñado Gonzalo, que me ha ayudado
con este trabajo y que además ha venido desde Murcia para la conferencia. Gracias. Gracias a todos y empezamos. Después de escuchar las palabras de María Teresa, puede ser razonable pensar que qué hace un científico hablando de cine. Pues quería mencionar que soy muy aficionado al cine, lo he sido siempre. Y aparte de mi actividad profesional, pues uno tiene aficiones. Sin ánimo de comparar, voy a citar a un científico, el más famoso de la historia, que conocerán todos, y que se llama Albert Einstein, que se dedicó toda su vida a la investigación. Pero él tenía una afición, o varias, pero una de sus aficiones era la música. Y tocaba el violín desde pequeñito, estuvo aficionado a la música hasta su fallecimiento. Incluso participó en orquestas. Pues también escribió poemas, por ejemplo, Albert Einstein. Ya ha habido otros científicos que han escrito poemas. Aparte de la actividad profesional, que también puede ser una afición, pues en general yo creo que tenemos otras aficiones. La del cine es una afición que he tenido de siempre. Y ha mencionado algo la presidenta en la presentación de que he publicado también artículos sobre cine en periódicos. Aquí pongo, por ejemplo, la revista CO3 y la revista La Situación, donde escribí pues, artículos biográficos, filmobiografías y críticas de películas. De modo que he unido a la experiencia de tantos años y de haber visto tantas películas, pues me animó, efectivamente, hablando con María Teresa de que había que hacer algo relacionado con Madrid. Pues se me ocurrió que yo era muy aficionado al cine y se podía hablar de cosas del cine en Madrid. Y creo que así surgió más o menos la idea de este ciclo, que hoy ponemos fin a las conferencias, aunque la semana que viene haya una mesa redonda. Y ponemos fin al ciclo y yo quiero poner inicio a lo que fue el cine. Y los hermanos Lumière realizaron la primera proyección pública de imágenes en movimiento en París el 28 de diciembre de 1895. O sea que no hace tanto. No hace tanto con relación a cuando se empezó a hablar de cine en Madrid. Apenas 5 meses después llegaba a Madrid el primer cinematógrafo. 5 meses después. Las primeras proyecciones cinematográficas en Madrid tuvieron lugar en el Gran Hotel de Rusia, situado en el número 34 de la carrera de San Jerónimo. Actualmente es el 32, esquina con Ventura de la Vega. Allí hemos pasado varias veces y allí figuran el 13 de mayo de 1896 se produjo la primera proyección. El 14 de mayo la primera proyección privada. El 15 de mayo fiesta de San Isidro. La primera proyección a la que puede asistir el gran público. Pues bien, en lo que era el Hotel Rusia, que hoy es un centro que era después un centro de salud, hay 2 placas, una de 1946 y otra de 1996, conmemorando el cincuentenario y el centenario. Y cuando pasé por allí, hice las fotos a las placas y te enseñé dónde estaban las placas situadas. Aquí están las 2 placas que se pueden ver pues, ligeramente arriba a la izquierda una, abajo a la derecha la otra, que las he ampliado. Y aquí tenemos el Día de San Isidro, la de arriba. El Día de San Isidro se celebró en esta casa la primera exhibición del cinematógrafo para los españoles, homenaje del Círculo de Escritores Cinematográficos, 15 de mayo de 1946. Y la otra es la del centenario. Y eso lo tenemos muy cerquita, caminando se tarda no demasiado en verlo. Bien, una de las películas que se proyectó el día 14 de mayo de 1896 fue La salida de los obreros de la fábrica Lumière. Esta es una de las primeras películas de la historia del cine.
No era una película con argumento, era la demostración de la capacidad de la cámara para registrar el movimiento de la vida real. Era el nacimiento del cine. Este hecho fue recogido por los periódicos de la época. De aquí sitúo la Iberia, el 14 de mayo. A la derecha le he puesto un poquito ampliado, que dice el cinematógrafo. Asistimos invitados por su dueño a la inauguración del cinematógrafo en la carrera de San Jerónimo, etcétera, etcétera. También aparece en La Época, otro periódico, el 14 de mayo del 1896. A la derecha lo he puesto ya transcrito para que se pueda entender mejor. Es lo mismo. Desde anoche cuenta Madrid con un espectáculo de tanta novedad como atractivo. Y vamos a ver un fragmento filmado por Louis Lumière en 1895 de la salida de los obreros de la fábrica Lumière. Una de las piezas que se proyectaron cuando el cinematógrafo llegó a Madrid. Tendrá apenas 40-50 segundos. Observemos la naturalidad del movimiento y en cómo la imagen convierte lo cotidiano en espectáculo. O sea que llegó el cinematógrafo a Madrid en mayo de 1896. Se proyectó en el salón del Hotel Rusia y la prensa local se ocupó del acontecimiento, como ya hemos señalado. Esta es la proyección que vamos a ver durante unos 40 segundos. De gente. Acabamos de ver la pieza que fascinó a los primeros espectadores madrileños. No es una escena actuada, sino la vida cotidiana fijada en movimiento. Ya en junio de 1896, periódicos como La Iberia, El Heraldo de Madrid, La Época recogieron la novedad de estas proyecciones que hicieron del cinematógrafo un fenómeno social en la ciudad. En Madrid, como en otras capitales, aquellas primeras sesiones abrieron la puerta a un nuevo medio que en pocas décadas transformaría por completo la cultura visual. Pues hemos visto una de las primeras películas de la historia. Vamos a continuar ahora ya con las revistas concretas que tratan de cine. Voy a escribir el planteamiento de lo que luego tengo intención de ir desarrollando. Los albores del cine en Madrid, 1907-1910. Fíjense que en 1895 se ruedan las primeras películas y ya en 1907 hay en Madrid un boletín que va a hablar del cine. Luego pasaré a de 1910 a 1920, Madrid, en lo que se refiere al cine, en lo que se refiere a la prensa, se retrasa un poco. Y en esa época de 1910 a 1920 es Barcelona la que tiene una revista muy buena que se llama Prensa, Arte y Cinematografía. Después pasaré al periodo siguiente, 1920 a 1930, donde en Madrid se edita una revista que se llama ARS y La Pantalla. El periodo siguiente será de 1930 a 1940, con las revistas de Supercine, Esparta y Cinegramas. Luego ya de 1940 a 1960, pues tenemos Primer Plano y Cámara. De 1960 a 1980, Film Ideal, Nuestro Cine y Cine en 7 días. Y después ya, pues de 1980 a hoy, la herencia de la prensa cinematográfica, revistas que siguen hoy día, Fotogramas,
dirigido por Caimán, Cuadernos de Cine, Cinemanía y Acción. De la primera que he mencionado, Los albores del cine en Madrid, ese boletín artístico cinematográfico, 1907-1908, pues Carlos Dorado, exdirector de la Hemeroteca Municipal de Madrid, en la sección de Historia de la Prensa, en el fascículo 9, dice: y por último va un breve estudio, reivindicación y análisis de artístico cinematográfico, al parecer la revista cinematográfica española más antigua conservada, y que se halla en los fondos de esta hemeroteca, a la que en cierta ocasión cumplimentó alguien con gracia y oportunidad como Museo del Prado del Periodismo. Y Juan Jiménez Mancha escribe en la Hemeroteca Municipal de Madrid también sobre este boletín artístico cinematográfico. Lo llama un incunable de las revistas de cine artístico cinematográfico. También es mencionada en algunas ocasiones, aunque sin pasar de la figuración en catálogos, no ocupando en definitiva el lugar que le corresponde en nuestra historia. Pensamos que no se ha profundizado en esta revista por pesar demasiado sobre la misma la etiqueta de boletín de una casa comercial que ofrece sus productos. Esta apreciación ha resultado una vez más injusta. Artístico cinematográfico es un vehículo ideal para la reconstrucción de la producción, distribución y exhibición de la industria cinematográfica española de aquellos años, así como de su tecnología. De modo que ya estamos viendo la importancia de este boletín artístico cinematográfico. Es una revista dirigida a empresarios, exhibidores y prestamistas de películas, porque yo pondré alguna imagen en que se prestan películas. Hay anuncios comerciales, anuncios de cine y de compraventa de películas. Estamos hablando de 1907-1908. No existe todavía el sonoro, es el cine mudo. No va dirigido al público general, no contiene críticas de películas ni entrevistas, etc. Contiene catálogos de películas, agendas de estrenos, precios de alquiler. Como decía, su enfoque es industrial. Representa el paso del cine de atracción de feria a espectáculo popular. Contiene reseña de estrenos, noticias del sector y de películas en cines como el Salón Novedades o el Cinematógrafo de la Calle del Príncipe. Bien, pues aquí está una imagen de ese boletín artístico cinematográfico. Aquí he empleado una de las cosas que dicen, y es que por mucho que del cinematógrafo se escriba, nunca podrá formarse idea de lo que es y sobre todo de lo que representa para las generaciones venideras ese aparato tan notable que comenzó por un juguete. Es que el cine todavía no era ni mucho menos lo que es hoy. No imaginaban el éxito que iba a tener, ni la importancia industrial, ni de ningún tipo. Aquí otro número, el número 7, arriba está la fecha, diciembre, primera quincena, 1907, número 7. Y aquí a la derecha pues está Los Piratas, es una película muda. Y aquí la describen en ese texto, la película. Hablan de ella. Películas nuevas, aquí dice que un lector les ha dejado unas películas para que las puedan vender y pone incluso el precio. Se puede ver ahí con un poco de esfuerzo, 90 céntimos el metro, me parece que pone ahí, y la lista de películas de 1907. Y ves ya lista de películas de 1907 y el cine se inventa en 1895. Bueno, y aquí están las películas que se pueden prestar. Prestadas en alquiler, no, de propiedad en alquiler, lo mismo. Cantidad enorme de películas. Y estamos al principio, este es de 1907, parece ser. Bien. Como decía, 1910-1920 es un periodo de tránsito. Madrid parece que ya en revistas de cine pues ha disminuido, ya no tiene el éxito de 1907-1908, pero Barcelona tiene una revista muy importante que es Arte y Cinematografía, 1910 a 1936, que es cuando termina, distribuida también en Madrid, donde fue una referencia. Representa el paso de la curiosidad inicial al reconocimiento del cine como fenómeno artístico y cultural.
Aquí hay una imagen de una portada de la revista Arte y Cinematografía. Esta en concreto es de 1911. Y aquí otra de Arte y Cinematografía, de 1920. Esta actriz no la conocemos, Mae Murray, supongo que no. La chica de los rizos dorados, fue una de las grandes estrellas del cine mudo. El nacimiento del mito de la actriz como figura universal. El público español empezaba a conocer los rostros del cine americano y europeo y a soñar con ellos. Vamos a pasar ya a 1920 a 1930, las dos revistas que señalé antes. Esto no quiere decir que no hubiese otras revistas, son las dos que a mí me parecen más representativas de la época. ARS puede considerarse de las primeras referencias importantes al cine en revistas. Es un buen ejemplo de cómo el cine se fue abriendo paso. Y La Pantalla puede considerarse una de las primeras revistas madrileñas centradas en el cine. Las dos editadas en Madrid. Representa un cambio, esta ARS, respecto al Boletín Artístico Cinematográfico. Mientras que este boletín iba destinado a empresarios y profesionales, la ARS es una revista de vanguardia destinada a un público general. Tal vez, porque no se sabe, el título puede interpretarse como Arte, revista semanal, o simplemente como acrónimo que no sabemos lo que representaría. Es un espectáculo de masas, ARS Cine como espectáculo de masas, fenómeno cultural y visual que se pondrá de manifiesto más adelante con revistas como Cinegramas. Ya era conocida Greta Garbo en esos años, ejemplo de modernidad cinematográfica de ARS. Clara representante de la fama y modernidad en el cine, y sigue siendo conocida. A ARS le dedica las portadas de dos revistas, al menos que yo conozca. La número 59 del 16 de octubre del 29 y la número 68 de 1 de marzo del 30, que expongo a continuación. Ahí están las dos portadas en la revista ARS. La de la izquierda, 16 de octubre de 1929, es de mi propia colección. Y la de la derecha, que es el 1 de marzo de 1930, ahí está el enlace, la URL, por si hay alguien interesado en ver estas revistas, pues cuando sea el caso pongo la referencia y pongo la URL, la dirección, para el que tenga interés en ello. Hay muchísimas revistas en las referencias que pongo. ARS es relacionada con el cine, el Palacio de la Música. Ahí está, se ve la página de ARS, programa de los espectáculos, Palacio de la Música. Estaba relacionada con el Palacio de la Música, ARS. Aquí, de nuevo, está anunciada superproducción que se estrenará el lunes próximo en el Palacio de la Música. Es un cine de Madrid, el Palacio de la Música. Supongo que todos lo saben, Palacio de la Música. ARS y el Palacio de la Música están relacionados por SAG, Sociedad Anónima General de Espectáculos, y era la empresa propietaria y explotadora del cine Palacio de la Música de Madrid durante años. Me he pasado aquí no sé cuántas. Ángel, cuidado. Creo que estaba aquí. Programa de espectáculos de los Ángeles Palacio de la Música. Esto era el número 59, lleva el siguiente título. En la revista también hay ilustraciones, anuncios, no solo de películas y del cine sonoro, sino de otro tipo. Como ejemplo de anuncios, mostramos a continuación el anuncio del Palacio de la Música y la publicidad Fiat 521-525 aparece en contraportada de la revista. No sé si viene luego o la he quitado. Aquí está el anuncio del Palacio de la Música, número 59. Programa para hoy a las 6:30 de la tarde, tal. Temporada de cine sonoro y parlante. Sonoro y parlante. 1929, es que el sonoro ya está en 1928.
Se ve que he quitado la otra diapositiva que había puesto. Así que el Cine Palacio de la Música de Madrid se construyó en un sitio emblemático de Madrid, Gran Vía 35, y fue encargado por la SAG. Se inauguró en 1926 con un concierto. Esta es una foto más moderna del Palacio de la Música, que ya no es cine, me temo. También aparece en la revista lo que llama Noticiario Cinematográfico, en el que habla de diferentes artistas, como por ejemplo Greta Garbo, de nuevo, Maurice Chevalier, Dolores del Río, Lillian Gish, Gloria Swanson, Gilbert Roland, Charles Chaplin, Charlot, John Barrymore, Pola Negri, y un fotograma de la película El Tenorio Tímido, que presentó Paramount en el Palacio de la Música y en la que trabajaba Harold Lloyd. De todos estos nombres que he mencionado, supongo que algunos será conocido hoy día también, ¿no? Para los que somos más antiguos, conocemos a todo. En fin, Greta Garbo es un mito del cine. ARS, aquí está, por ejemplo, lo que decía del noticiario cinematográfico a la izquierda, y aquí un noticiario gráfico, de habla de Janet Gaynor, etcétera, y de noticias del cine. Es ARS, la revista. La otra revista que había mencionado para este periodo era La Pantalla. Es menos conocida que ARS, pero importante para la prensa cinematográfica madrileña. Duró posiblemente hasta 1929, así que vivió la transición del cine mudo al sonoro en Madrid. Es también una fuente importante para la cartelera madrileña. ¿Qué cines estrenaban? ¿Qué películas? El Cine Palacio de la Música, Actualidades, Callao, etcétera. Preparó el camino para la siguiente gran etapa de la prensa cinematográfica, que seguirían publicaciones como Cinegramas, que enseguida hablaremos de ella, en los años 30. Como no, Greta Garbo en La Pantalla. Ahí la tenemos, noticias sobre estrellas de cine. Estamos hablando, este ejemplar de La Pantalla es de 1928. Y dice en una página de este número: en menos de 2 años, esta singular mujer ha impuesto su nombre al mundo entero, conquistando con rapidez meteórica uno de los primeros puestos en la pantalla mundial. Entre naranjas, El demonio y la carne y La tierra de todos son como los 3 jalones gloriosos que marcan la etapa de su breve carrera triunfal. En fin, bueno, y Ana Karenina, también, citada al final. Bueno, y muchas otras que ha hecho Greta Garbo. La Pantalla pues habla de Madrid, Ecos de Madrid, está editada en Madrid. La Pantalla hizo un congreso, aquí está, y los promotores del cine, aquí habla de las condiciones, la situación. Decimos todo esto para retratar psicológicamente y explicar sus campañas incesantes en pro de la cinematografía nacional. Real Cinema, Monumental Cinema, Príncipe Alfonso, etcétera. Una para atrás. La Pantalla, sigo con La Pantalla. Aquí pues anuncia el Cine Avenida. Presentará en breve Viva Madrid, que es mi pueblo. Habla de Madrid. Y paso ya a la etapa 1930-1940. Dije 3 revistas: Supercine, Esparta, Cinegramas. Supercine, Esparta y Cinegramas representan una evolución respecto de las revistas anteriores, ARS y La Pantalla, ya tratadas. Supercine parece que empezó en 1932 siendo mensual y terminó en 1933 siendo quincenal. Pueden verse anuncios, panoramas cinematográficos, biografías breves, la de Carol Lombard, argumentos de películas, fotos, etc. En sus páginas se mezclaban críticas de estrenos en los cines madrileños con información sobre las estrellas de Hollywood y el cine español de la época. También la convierte en una fuente muy valiosa para conocer no solo qué películas se proyectaban en Madrid, sino también el ambiente cinematográfico y las preferencias del público en los años previos a la Guerra Civil. Aquí tenemos una portada de Supercine, revista cinematográfica, es una portada en color,
es de 1933. Aquí pone el nombre de Bert Wheeler, que es la protagonista de la superproducción RKO, Los amos del presidio. Los estrenos en Madrid, dice Supercine. Habla de los estrenos, ahí a la izquierda, están puestos los estrenos que esos días se hacían en Madrid o esas semanas, y a la derecha habla de Cruel desengaño, en el cine Callao. Se proyecta con gran éxito en este aristocrático salón la citada película marca Columbia. Sus principales intérpretes de la misma, la gran actriz dramática Bárbara Stanwyck y el galán Rojas Tomei. A Bárbara Stanwyck la conocemos muchos. Al otro galán Rojas Tomei ese me parece que no es tan conocido. Bien, la interesante comedia está hilvanada. Bueno, ahí sigue contando sobre la película, Cruel desengaño. Cine Callao, este es el cine Callao, tal y como era entre 1925 y 1936. Ahí está la imagen. El cine Callao, en esa época... Igual. Está igual. Está parecido, desde luego. Se puede encontrar la foto aquí en la Memoria de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, etcétera, etcétera, en esa URL. Pues sí, pero aquí se ve un carro, un coche de esos años. Y Carole Lombard, me parece que se mencionó antes, pues aquí está la biografía de Carole Lombard, estrella de la Paramount, 15 de junio de 1933. La segunda revista de la que he mencionado es Esparta, publicada entre 1932 y 1936. Dedicó artículos a aspectos gremiales, notas gremiales, pantalla gremial. El nombre de Esparta evolucionó primero a Cinema Esparta y después a Cine Esparta. Pues aquí a la izquierda está el número 1 de la revista, Esparta, revista de espectáculos, y a la derecha, como no, se puede adivinar quién es, ¿no? Lo pone ahí en la misma foto. Greta Garbo. La fama que tenía, pues, tremenda. Es una actriz que ha pasado a la historia. El Cinema Esparta. ¿Quién es la que está en la foto? Shirley Temple. Shirley Temple. No sé si es conocida hoy día, pero en su época lo era. Muy conocida Shirley Temple. Ahí pongo un poco de su historia. Actriz ganadora del Premio Juvenil de la Academia, también conocido como el Oscar Juvenil, que recibió con 6 años. La actriz más joven en conseguirlo. Este premio se concedía a intérpretes menores de 18 años y la primera vez que se otorgó fue en 1935 a Shirley Temple por su trabajo en la película de 1934 Bright Eyes, titulada Ojos cariñosos en español. Además de actriz, era también bailarina y fue además diplomática estadounidense y embajadora de los Estados Unidos. Aquí está la foto de niña. Ella lo recogían en su época en las revistas. También hay fichas en la revista de la que estamos hablando. Pero aquí he recogido pues ficha de Dolores del Río, para los de mi generación es muy conocida, la actriz. Clark Gable también es conocida para los de mi generación y creo que también para las generaciones siguientes, porque con la película Lo que el viento se llevó, Clark Gable ha pasado décadas. King Vidor es un director también muy famoso. Gary Cooper también, espero que sea conocido hoy día, pues famoso en su época también. Y por último, cinegramas de ese periodo. El número 1 tiene fecha del 1 de septiembre del 34 y el último número, el 97, lleva fecha 19 de julio de 1936. Esta fecha indica algo de cuando termina Cinegramas. Consiguió aunar la versión popular y la especializada y tuvo amplia circulación. En Madrid hay un aumento de salas cinematográficas, estrenos y revistas especializadas. Se consolida el cine sonoro, el cine era ya espectáculo de masas. Ahí está el número 1. Esta es colección privada, este le tengo, el número 1 de Cinegramas. El otro es el último, ese no lo tengo, es el número 97, pero está disponible en esta URL.
Y tienen muchísimos otros ejemplares, el que esté interesado por ello. Esta es Dolores del Río, la que está a la izquierda, y Anne Harding, la que está a la derecha. Dolores del Río yo creo que era muy conocida, espero que siga siéndolo. Y en la página, en la contraportada, en la página de detrás de la portada, pues hay una salutación y dice que no pretendemos que esta revista sea la primera, ni la única, ni la mejor, pero sí que sea un exponente de bellas imágenes que sin partidismo alguno, con máxima objetividad, refleje la vida cinematográfica nacional y extranjera, poniendo de relieve sus valoraciones y matices. Cinegrama se complace en saludar a la prensa y al público que habrán de juzgarnos, confiando alcanzar el apoyo de todos. Esto es en la revista número 1 y es en la parte de atrás de la portada inicial. Portadas de color de actores y actrices, pues ya hemos visto un poco. Contiene anuncios de películas y de cines, artículos cinematográficos, entrevistas, ficheros, directores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Katharine Hepburn, Errol Flynn, Ginger Rogers y Fred Astaire. Para nosotros, los antiguos conocidos todos. Y aquí pues he reflejado unos cuantos de los que dice la revista, cinegramas, portadas de actrices famosas. Pues ahí tenemos en el número 2, Marlene Dietrich. Ahí está. En el medio, cómo no, Greta Garbo. Y a la derecha, pues habla de Cine Capitol. Y aquí habla de cines de Madrid. La Hermana San Sulpicio, con Imperio Argentina, Cine Fuencarral. En el Palacio de la Música, Currito de la Cruz. A la derecha, el Capitol, Tiempos Modernos de Charlot, anuncios de esos años. Bien, periodo siguiente, había dicho 1940-1960. He elegido 2 revistas, Primer Plano y Cámara. Primer Plano fue una de las revistas más emblemáticas e influyentes de la posguerra. Estamos hablando ya de 1940. Se publicó en Madrid entre 1940 y 1963, en que se fusionó con Cine Internacional y pasó a llamarse Primer Plano Internacional. Su desaparición definitiva, 1972. Revista cinematográfica de mayor prestigio, tono serio y cuidado gráfico. Fue el gran referente de la crítica y de la información cinematográfica nacional durante más de 2 décadas. Las portadas eran muy vistosas. Podían aparecer estrellas famosas internacionalmente como Marilyn Monroe o Ava Gardner, o bien estrellas nacionales como Carmen Sevilla o Aurora Bautista, lo cual era un reclamo visual importante para los kioscos. Tenía riqueza de material fotográfico, que la diferenciaba de otras revistas más modestas, tenía críticas que eran influyentes y entrevistas. Y la revista Primer Plano Internacional, aunque mantenía parte del equipo de Primer Plano, experimentó cambios y se abrió más al cine extranjero, lo que por otra parte representaba ya el aperturismo cultural de los años 60. Conservaba la identidad visual del material gráfico, más información sobre festivales internacionales, Hollywood, etc. Pasa a ser una revista más internacional. Primer Plano, por lo que dice que ya las revistas y lo cuidadosas que están las portadas y lo que ha mejorado técnicamente y fotográficamente, pues estas 3 portadas de 3 actrices famosas, Jane Wyman, Rosalind Russell y Patricia Neal, de Primer Plano. Cámara, la otra revista que mencionaba, fundada en 1941 en Madrid. No se sabe con seguridad cuándo finalizó su publicación. Algunas fuentes apuntan a 1952. Fue otra de las revistas más importantes de la posguerra. Presentaba una visión cultural y también ofrecía crítica cinematográfica, biografía, ensayos y reflexiones sobre el cine como arte. Tenía esencia intelectual. Estéticamente, Cámara era una revista muy bien preparada. Tenía un buen diseño y también una buena fotografía. Su tirada era más modesta que la de Primer Plano y su público era más selecto. Iba dirigida principalmente a cinéfilos e intelectuales. Aquí está un ejemplo de lo que acabo de leer.
las fotografías eran muy buenas, iban más dirigidas a intelectuales, pero bueno, aquí está Cámara, en este número, en plena posguerra, momento de reconstrucción cultural. Y en este número, que es el número 1 de la revista, número 1, pues aquí habla a la derecha, al servicio de España y del cine, en fin, ahí explica lo que pretende la revista. Y la revista Cámara, pues pongo aquí 3 portadas, para que se vea cómo efectivamente se mantiene las buenas fotografías, el color, imágenes de actrices famosas, Hedy Lamarr a la izquierda, famosa en su tiempo, Jane Powell también y Lily Palmer también. Aquí están las fechas, 46, 46, 47. Y ya pasamos a la transición del bloque de 1940, 1960 a 1960 a 1980. Cambiamos de bloque. Durante las décadas del 40 y 50 ya hemos dicho que Primer Plano y Cámara son las revistas más importantes. En ellas se hablaba de estrenos y de estrellas. Y también se cuidaba mucho lo que no se podía decir. El cine se trataba más como un espectáculo nacional que como un arte o una forma de pensamiento. Pero a finales de los 50 algo empezó a cambiar. Aparecieron nuevos críticos, nuevas salas de cine club y sobre todo una nueva generación que veía el cine con otros ojos. Con Primer Plano y Cámara terminamos una etapa en la que el cine, al menos en la prensa madrileña, se entendía dentro de los límites del régimen, elegante pero vigilado. Y pasamos la época 1960-1980. Film Ideal, nuestro cine y cine en 7 días. Film Ideal, aunque nace en 1956, le he puesto dentro de este periodo, 60-80, porque aquí desarrolló gran parte de su actividad. Film Ideal es la revista que cuando hablé con la presidenta del Estudio Madrileños sobre el cine, le dije que yo había estado suscrito a una revista muy importante. Esa revista es Film Ideal. Y voy a hablar un poco de Film Ideal. Pero antes voy a decir que lo que había mencionado. En 1956 surge en Madrid Film Ideal y a su alrededor una corriente de jóvenes, a menudo vinculados al catolicismo progresista, que creen que el cine puede ser una forma moral y espiritual de mirar el mundo, estética, fe y cine como arte. Poco después, en 1961, otra revista, Nuestro Cine, llevará esa mirada a una perspectiva profesional y comprometida con la realidad social y cultural del momento. Y ese mismo año apareceré también Cine 7 días, que llevará el cine a los kioscos. Sí, yo la compré en su día, Cine 7 días, igual que compré Film Ideal, igual que compré Fotogramas, igual que compré Números y más números, y me suscribí a Film Ideal, que era una revista intelectual, cuando yo era un joven universitario. Y además fui a la sede de Film Ideal. Me suscribí, me pidieron una dirección, dije que pasaba a recogerla y ya tomaron nota. Era el único de todos los suscritos a Film Ideal que pasaba por allá a recogerla, porque no tenía domicilio fijo, de cambiar cada trimestre de domicilio en Madrid. Bueno, pues, y ya me dijo el encargado, me dijo, es que Film Ideal es una revista que trata el cine como debe ser, porque el cine es del director. Ya me señaló el encargado de darme la revista, de la importancia que tenía Film Ideal y que luego ha reclamado Film Ideal y que ha hecho famoso. Es el cine de autor. El autor del cine, de la película, es el director. Hasta entonces, en la época dorada de Hollywood, salvo Cecil B. DeMille, Frank Capra y algún otro director, estos podían tener las letras antes que las estrellas. Lo habitual era que los actores y actrices tuviesen su nombre antes que los directores. Bueno, pues Film Ideal se va a encargar de hablar de la importancia del director. Nuevos críticos, nuevos cineclubes y una nueva sensibilidad irrumpen con fuerza
Y de esa transformación nacerán 3 revistas fundamentales: Film Ideal, Nuestro Cine y Cine en 7 días, que reflejan 3 maneras distintas de mirar el cine. El cine como moral, el cine como perspectiva social y el cine como consumo. 3 maneras de mirar la realidad española a través del celuloide. Voy a pasar rápidamente estas transparencias. La influencia de la Nouvelle Vague francesa y Cahiers du Cinéma en España fue tremenda. En la Nouvelle Vague francesa pues, aparecieron directores como Godard, como Truffaut, Chabrol, Romer, y fueron críticos de la revista Cahiers du Cinéma también. Aquí menciono de la Nouvelle Vague emblemáticos Al final de la escapada, una película que se hizo muy famosa en su época y que influyó en la marcha del cine. Film Ideal surge en los años 50, etc., se impulsó decisivamente la modernidad crítica en el cine español. Eran jóvenes críticos vinculados a los cineclubs madrileños y a sectores de renovación cultural católica. Escuela de Pensamiento Cinematográfico, promovió el análisis formal, defendió el cine de autor, Bergman, Bresson, Dreyer, Rossellini, cuando todavía no eran referencias comunes en la crítica española, y se interesó pronto por el nuevo cine español. Su tono era austero, portadas sobrias, maquetación cuidada. Fue más que una revista, se convirtió en una verdadera escuela de pensamiento cinematográfico crítico para la generación que inauguró la modernidad crítica en España. Una generación de críticos que cambió la forma de hablar del cine. Número 1. Este lo tengo. 1956, ejemplar. Bueno, ¿quién está en la foto? Pues, ¿quién será? Es una actriz conocida. Hombre. ¿Quién? Es la de Mónaco. Acertaste. Grace Kelly en la portada. Grace Kelly en la portada. Cine y moral, una nueva mirada desde Madrid. Y luego he escaneado la primera página por detrás porque identifica un poco lo que quiere la revista. La jerarquía bendice a Film Ideal. Y ahí están, escaneado, pues la firma del arzobispo que escribe esas líneas para Film Ideal. Y a la derecha, pues es la página en la que hablan de la película. Está escrito por José María Pérez Lozano, que es el director de Film Ideal en esa época. Habla de lo que pretenden, de lo que quieren que sea la revista, hablan del hombre, etc. En la editorial se explica el propósito con una claridad admirable. Quieren aprender a ver el cine, a pensarlo. Rechazan la propaganda y apuestan por una mirada seria, reflexiva, incluso exigente. En este texto ya se intuye el tono moral y la vocación formativa que caracterizarán a la revista durante más de una década. Nuestra responsabilidad de periodistas españoles y cristianos. Cuando cumple 100 años, primer cumpleaños, sí, octubre de 1957, sí, todos estos los tengo. Tengo muchos años de Film Ideal y conservo. Una carta del Vaticano, dirigida a Film Ideal. Con más calma pueden leer el que quiera, porque las diapositivas van a quedar en la web, en el Instituto de Estudios Madrileños, lo que le dice y lo que alaban la revista. Creo que esto es un caso único en que el Vaticano escriba una revista de cine para hablar de ellas y felicitarles. 4 portadas de Film Ideal para que vean que también cuidan las portadas, que son gente famosa. Como no, los dos de la derecha son muy conocidos. Hitchcock, diciembre del 64, y Steve McQueen, actor famoso, el de la derecha. Evolución visual y crítica, el nacimiento de la crítica cinematográfica moderna en España. La evolución visual, aquí se puede ver un poco, desde el año 58 al año 66.
sobriedad, formato austero, protagonismo de los grandes autores, Bergman, Dreyer, Godard, pero también sobre el nuevo cine español. Frente a otras revistas más comerciales, Film Ideal daba protagonismo al autor, al director, al análisis del lenguaje cinematográfico. Y aquí he escaneado esta portada y este editorial porque Film Ideal se lleva el premio de la Dirección General de Cine. Y aquí habla de que venden inexplicablemente la publicidad ha sido escasa, solamente refiriéndose al territorio del cine no deja de ser extraño que películas a las que tal y tal, pero dicen que venden muchos ejemplares. En algún sitio del editorial, nuestra revista vive de sus lectores y de la realidad. Sí. Sí. Bueno, pues ahí, en ese editorial, hablan de lo que venden, del éxito que está teniendo la revista, y la comparan con, por ejemplo, las ventas de Sight and Sound, con Cahiers du Cinéma, etc. El éxito incluso, el éxito que está teniendo incluso en ventas, Film Ideal. Y habla comparativamente con las ventas que tienen otras revistas muy famosas en relación con el número de habitantes. Bien, pues ahí está la portada. Y a partir del año 67 hay un cambio en la revista y empiezan a hacerla un formato distinto. Aquí he escaneado algunos que yo tengo para que se vea cómo es mucho más gruesa la revista, el tamaño es más pequeño, pero mucho más gruesa, y ya ponen varios números. Estamos asistiendo casi al final ya de la revista. Nuestro cine, revista clave de la crítica cinematográfica, etcétera, etcétera. Se distinguió por su metodología de análisis minuciosa, se orientó a ir más allá del mero comentario, con un rigor que marcó un estándar profesional en el periodismo cinematográfico de la época. La temática social de las películas sí, es característico de nuestro cine, tanto españolas como internacionales. El número 1, que data de julio de 1961, en la página 1, su subdirector escribe un artículo en el que, entre otras cosas, dice: el cine español, como todo lo español, hay que verlo dentro de un cuadro ideológico, social y estético, que no puede coincidir con nuestros límites geográficos. Y en la página 1 del 2, lo primero que se advierte al aproximarse a nuestro cine es su permanente pobreza ideológica y espiritual. Un punto esencial y determinante de todo ello es la desconexión de la realidad, el temor a un cine crítico y polémico, etcétera, etcétera. La crítica cinematográfica es en nuestro medio una disidencia. Incluye secciones de crítica, en fin. 3 portadas de nuestro cine. Se puede ver que mantiene la estética de las portadas, tienen color, arriba y abajo, en medio pues blanco y negro. Entre otros, aquí dice, trata de Alain Resnais, Noche y niebla, Diálogo de Hiroshima, Mon Amour, una película de Cineclub de aquellos años. Aquí habla de Bardem y Alfonso Sastre, y aquí habla de Antonioni. O sea que se ve que es una revista también intelectual. Y quería detenerme un minuto en una película que se llama Centauros del Desierto. Vale. Gracias. Centauros del Desierto, he buscado una crítica que tiene nuestro cine, que ahí se puede ver, que dice: lo peor de este film es que está urdido con los elementos básicos de toda actitud reaccionaria. En fin, se puede seguir leyendo lo que pone. Desde el héroe asexuado que vive por encima de todos los demás, dice por aquí,
y termina diciendo que no logramos interesarnos demasiado ni sacarnos del aburrimiento en que caemos a los 20 minutos de proyección. Es una película Centauros del Desierto, en inglés es The Searchers, Los Buscadores, trabaja John Wayne, es muy famosa. Y luego lo comparé con lo que decía Film Ideal. El Film Ideal, aquí está la crítica del Film Ideal, dice que la crítica y el público norteamericano la han considerado, cuando se estrenó, pues data de 1956, como una de las mejores obras de este gran realizador. El comienzo es magnífico, sobriedad, trazado preciso, etcétera, etcétera. El primer tercio de la película se sostiene en esta altura y sigue una clara línea. Esta película es muy famosa. Hace unos días el ABC, en la crítica de esta película, que la hacía Oti Rodríguez Marchante, decía: la mejor secuencia inicial de la historia del cine, obra maestra de Ford, una obra que fue incomprendida, tergiversada y que a pesar de ello reposa con orgullo en la cima del arte cinematográfico. Máxima puntuación. American Film Institute sitúa Centauros del Desierto en la posición 12 de los 100 mejores films americanos de todos los tiempos. Y British Film Institute en la posición 15 de los mejores films de todos los tiempos. Claro que aquí están consideradas todas las películas. En el British Film Institute, tanto las estadounidenses, americanos, europeos, de cualquier nacionalidad. IMDb, que es una página de cine muy conocida, concede a Centauros del Desierto una puntuación de 7,8 sobre 10. Puntuación de 102.000 usuarios. Y Film Affinity, que también es una página de cine conocida, española, creo que es española, concede a Centauros del Desierto una puntuación de 8 sobre 10, con 34.222 votos. 11 de noviembre de 2025. Curioso, aunque no debería sorprendernos que los críticos de cine difieran a veces en la crítica de una película. Hay algunos que te pueden poner un 5 máximo y otros un 0 o un 1. De modo que en este ejemplo lo hemos visto claramente. El cine social, hablando de nuestro cine, habla de ello. También habla de cine religioso y cine católico. Habla de la Nouvelle Vague francesa. Habla del Festival de Marienbad. Tienes agua si quieres. Que tienes agua si quieres. Gracias. Y aquí habla del Festival de Marienbad. Y debajo he puesto el León de Oro que se lo da el Festival de Venecia al año pasado en Marienbad. El año pasado en Marienbad es una película que algunos conocemos. Es una película curiosa. Es una película en la que a veces para la imagen unos segundos y luego sigue. Es una película en la que hay un juego, que hay un personaje que interpreta a Sacha Pitoev, que gana siempre ese juego, un juego que consiste en poner 7 palitos, 5 palitos, 3 palitos y un palito, y el que coge el último palito pierde y se pueden coger todos los palitos que se quieran de la misma fila. Y siempre ganaba. Y de algo tenía que servir tener mente científica también cuando a uno le gusta el cine, analizar el juego, estudiar el juego y vi cómo funcionaba. Y es bastante fácil pues saber lo que hay que hacer. Luego, en mi primer libro de matemáticas que escribí, mi compañero conocía el juego, decía que era muy antiguo, que era el juego del NIM y que servía para cualquier número de palitos en cualquier fila y tenía la explicación matemática. La explicación matemática la tengo aquí, es una fotografía de mi libro, de esa página del libro, lo que hay que hacer para ganar siempre. Hay versiones en que el que coge el último gana y hay otras versiones en que el que coge el último palito pierde. En el año pasado en Marienbad, el que cogía el último palito perdía.
Pues sirvió, yo creo, esa película para hacer popular el juego. En el Congreso Internacional de la Cofradía Internacional de Investigadores del año pasado en Coimbra, yo utilicé la inteligencia artificial, utilicé los algoritmos Minimax y Poda Alpha Beta para analizar el juego desde una perspectiva que pudiese entender todo el mundo. Aquí está el dibujo de cómo era el juego en el año pasado en Marienbad. Entonces, con esos algoritmos se puede, sin necesidad de programar, ni sin necesidad de matemáticas, se puede saber lo que hay que hacer. El que quiera verlo está publicado en la Cofradía Internacional de Investigadores, en publicaciones. Coimbra del año pasado, está desarrollada mi ponencia. No quiero pasarme de tiempo. Ángel, ya no pongo más diapositivas, salvo una. Voy a poner una última diapositiva. Salto todas las demás, porque no quiero pasarme de tiempo. Ya nos hemos pasado. Las imágenes reproducidas en esta presentación, etcétera, incluidas las portadas de revistas y documentales gráficas, se utilizan. Así que muchas gracias. El final es Albino totalmente. O sea, los que lo conocemos más, este final ha sido él. Eres la monda, eres genial. La verdad que bueno, pues ha sido interesantísimo. Lo del juego os lo recomiendo. Nos tuvo todos pasmados en Coimbra, pero bueno, es para otra conferencia. Pero en fin, muchas gracias, Albino. Muy interesante ver cómo el cine y cómo la prensa va avanzando al mismo tiempo que va avanzando y desarrollándose el cine. Y bueno, pues hemos llegado al final. La próxima semana, como les venimos anunciando, tenemos una mesa redonda. Contaremos aquí con actores y directores y bueno, gente del mundo del cine que hayan desarrollado cine en Madrid. El instituto solo se circunscribe a la ciudad de Madrid y a su comunidad, con lo cual no nos vamos a mover en ningún momento de este espacio. Van a venir Imanol Arias, que como saben pues ha trabajado mucho el cine en Madrid, Alejandro Amenábar, que es nuestro director de moda en este momento, mañana está con la reina Leticia, que tiene un acto, ha dicho Televisión Española, hoy a mediodía. Viene Antonio Castro, será el moderador, el periodista de Televisión Española de hace muchísimos años, hoy en día ya jubilado y miembro de honor del Instituto de Estudios Madrileños. José Manuel Lucía Mejías es compañero nuestro del instituto, es catedrático de Filología Hispánica de la Complutense, un crack, es la persona que mejor comunica de los que yo conozco. José Manuel es el asesor que ha tenido Amenábar para realizar la película de Cervantes, porque él es el presidente de la Sociedad Cervantina, es un hombre del mundo cervantino total y absolutamente, además de Premio Alfonso X el Sabio y todos los premios habidos y por haber, es un lujo tenerle con nosotros. Y que es un campo diferente, el campo del asesor histórico en las películas históricas, con lo cual yo creo que el instituto ahí tenía que decir algo, porque varios de nuestros compañeros en determinados momentos han sido asesores históricos para filmografía. Después viene María Luisa Gutiérrez, que es el mundo de los representantes de actores y bueno, es una mujer, yo la descubrí hace 3 meses y desde luego estoy fascinada porque cómo mueve el mundo del cine y de los actores es increíble. Y después nos acompaña también Raúl Torquemada, que es director de Madrid Destino del Ayuntamiento de Madrid, que es la parte municipal, que el instituto, como saben, y por eso tenemos este espacio tan magnífico, es un instituto que está financiado por el Ayuntamiento de Madrid,
Y bueno, pues Torquemada va a estar también con nosotros y nos va a contar diferentes cosas que están realizando en Madrid Destino. Así que yo creo que es distintos campos, creo que va a estar bien desde el periodismo de unos, el actor, el director, la representante, en fin, podrían estar muchísimas más personas que no van a estar, por supuesto. He intentado que hubiera más mujeres, pero no lo he conseguido. Maribel Verdú estuvimos intentando que viniera, no ha sido posible, pero en fin, creo que vamos a pasar un rato muy agradable y nos van a contar un poco cómo se está moviendo el cine en Madrid en estos momentos. Así que todos quedan emplazados para la próxima semana, nos encantará estar aquí. Vamos a mandar las invitaciones y habrá que apuntarse con DNI porque creo que la sala va a estar muy llena. ¿Vale? Y muchísimas gracias a todos.